Muy buenas noches, mis amados hermanos. Por la gracia de Dios, continuamos con nuestro estudio Conociendo al Dios que adoramos. Y hoy, por la gracia de Dios y gracias a todo lo revelado de Él por su palabra, vamos a tratar el tema Dios Todopoderoso. Y quiero dejar este texto en la mente de ustedes. Está en Jeremías capítulo 32, 27, que dice: He aquí que yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? Esto lo encontramos en Jeremías 32, 27. Trate de repetirlo conmigo. He aquí que yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? Con este texto introducimos este hermoso tiempo de estudio bíblico, donde estaremos hablando de el Dios que todo lo puede y que Él mismo nos deja esta pregunta: ¿habrá algo difícil para mí? Vamos a ir a una alabanza, vamos a alabarle a Dios con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser, y luego continuaremos con nuestra clase. Las estrellas creó y su luz limitó. ¿Quién sino el Señor? Sol y luna formó, movimiento les dio. ¿Quién sino el Señor? Hace la lluvia venir y truenos rugir. Tus obras grandes son, Dios poderoso. Con su sangre y amor. ¿Quién sino el Señor puede dar vida y salvar por una cruz? Tus planes grandes son, Dios poderoso. Tú gobiernas la creación con tu palabra, Señor.
Qué hermosa alabanza, queridos hermanos, que exalta la omnipotencia de nuestro Dios Todopoderoso. Perdonen la redundancia, pero es grande, grande y poderoso nuestro Dios y toda la creación canta de su grandeza y poder. Hermanos queridos, sean todos bienvenidos una vez más a los que se han ido conectando por YouTube. Queridos estudiantes, Dios nos conceda un tiempo hermoso, una recepción bonita de este programa, de este estudio bíblico. Vamos a hablar entonces acerca de la omnipotencia de nuestro Dios. Nuestro Dios es todopoderoso. Pero antes vamos a recordar una vez más el texto bíblico antes de orar, que está en Jeremías 32:27 y que dice aquí que yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea imposible para mí? Jeremías 32:27. Una vez más, Jeremías 32:27 dice, he aquí que yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea imposible para mí? ¿Puedes recordarlo, querido hermano? A ver, queridos estudiantes, allí en casita. Vamos a repetirlo una vez más. Jeremías 32:27. He aquí que yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea imposible para mí? Padre Dios, te damos muchas gracias porque nos concedes este privilegio de venir a las Sagradas Escrituras para escudriñarlas, para conocerte, para amarte, para corresponderte a ese amor tan inmensurable, tan grande, tan hermoso, Señor, que tú tienes para con nosotros los seres humanos, obra de tus manos, pero que nos hemos perdido en nuestros delitos y pecados, y que tú, Señor, has querido revelarte a nosotros para darnos esta oportunidad de ser redimidos por la obra redentora de tu Hijo Jesucristo. Concédame, Señor, expresar con sencillez, pero con fidelidad, la verdad expresa en tu palabra. Guárdame de añadir o quitar, de querer adornar con mis palabras lo que no debe ser adornado. Ayúdame sencillamente a transmitir de la manera más clara y ceñido a la verdad de tu palabra todo lo que concierne a lo revelado por Dios para nosotros. Por favor, Padre, también te ruego para que cada estudiante pueda tener un tiempo muy bonito, que nos conceda a todos concentrarnos. Ayúdanos a despojarnos de todo pensamiento que quiera perturbarnos y distraernos. Dios, te necesitamos tanto y por eso rogamos tu ayuda, tu gracia, y que con tu infinito poder nos permitas guardar en nuestro corazón todo lo que podamos aprender de ti. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos queridos, entonces hay una pregunta de Dios, ¿no? Que si hay algo imposible para Él. Él pregunta, ¿habrá algo que sea imposible para mí? El Dios de toda carne nos pregunta a nosotros, los seres humanos, hombres de carne y hueso, ¿cómo lo vemos a Él? ¿Cómo lo estamos contemplando a Él? Y pues entonces, ¿qué respuesta tenemos para Dios? ¿Qué respuestas? Cuando contemplamos los cielos y todas las cosas creadas y todo lo que está a nuestro alcance, la belleza de las montañas, los ríos y el orden en toda la creación, eh, ¿cómo vemos a nuestro Dios? ¿Habrá algo que sea difícil para Él? Por eso necesitamos conocerlo, necesitamos ir a las Sagradas Escrituras porque el mundo, el sistema, Satanás y el medio que nos circunda a todos nosotros quiere no solamente distorsionar la imagen de Dios, sino que quiere arrancarnos siquiera el concepto de que hay un Dios todopoderoso. Y por eso salen tantas teorías, ¿no? Para que nosotros sencillamente pensemos, no hay Dios, y que todo es el resultado de una explosión y de una evolución y de miles de millones de años y de un proceso que va evolucionando, pero vemos que la humanidad no está evolucionando, la humanidad se está degradando cada vez más, moralmente se está destruyendo
y cada vez nos armamos más para la autoaniquilación. No hay evolución en las cosas creadas, sencillamente vemos que las cosas permanecen como desde el comienzo, pero en cambio en el ser humano, el único que Dios le dio la capacidad de pensar, de razonar, de evaluar, de poder responderle al Señor esta pregunta, ¿habrá algo difícil para mí? Nosotros sí, por causa de habernos alejado de Dios, por causa del pecado, nos estamos degradando. Nosotros sí estamos no evolucionando. Dios creó un hombre, una mujer perfectos allí en el huerto del Edén, pero moralmente estamos destruyéndonos, estamos alejándonos del Dios creador de todas las cosas. Por eso tenemos que volver a retomar el concepto de Dios. ¿Quién es Dios? ¿Quién es Dios? ¿Ve? ¿Quién es Dios? Y a menos que nosotros creamos en los atributos de Dios que Él nos ha revelado, no como que todos los atributos que están en la Biblia son exclusivamente todos los atributos que le asisten a Dios, que son inherentes a Él, sino que es lo revelado por Dios y lo revelado por Dios concierne para que nosotros lo estudiemos y lo conozcamos. Pero hay muchas, seguramente muchísimos atributos más de Dios que nosotros no tenemos ni idea, pero bastámonos lo que Él ya se ha revelado para que nosotros podamos conocerle. Y si nosotros no podemos tener un concepto, no creemos en un Dios, por ejemplo, que es todopoderoso, pues jamás tendremos un concepto correcto de Dios. Por eso este módulo de clases es al Dios que adoramos, porque tenemos que adorarlo y tenemos que adorarlo en espíritu y en verdad conociéndole a Él. Cuando nosotros decimos que Dios es omnipotente, estamos sencillamente diciendo que Dios es todopoderoso, que Él es infinito, que Él no está limitado por nada, su poder sobrepasa todo entendimiento. El poder de Dios es la facultad y la virtud por la cual Él puede hacer que se cumpla todo aquello que Él quiera, pero todo lo que Él quiere está basado en su bondad, en su sabiduría, en su pureza, en su santidad. Y aquí pues muchas veces nuestra lógica es tan infantil que a veces nos resultan preguntas como, bueno, si Dios es todopoderoso, ¿podrá ser un triángulo redondo o podrá ser un planeta tan, pero tan grande que lo ocupe todo y que él mismo no lo pueda contener, no lo pueda sostener, no lo pueda levantar? Ese es un concepto distorsionado de una mente infantil, pero gracias a Dios que nos ha dejado las Sagradas Escrituras, porque gracias a las Sagradas Escrituras, pues conocemos que Dios es un Dios santo, es un Dios bondadoso, pero Dios es un Dios sabio y que se mueve con una lógica. Todo lo creado tiene una lógica tan maravillosa que nos dio la capacidad a nosotros los seres humanos de entender muchas de las cosas creadas y que con base a una ciencia bien juiciosa, pues podemos entender, por ejemplo, que en la naturaleza Dios dejó leyes como la gravedad y muchas otras leyes, y que todas están basadas a una lógica y a una sabiduría, a una mente suprema que lo hizo todo con una sabiduría infinita. Entonces el poder de Dios es el que le da vida y acción a todas las perfecciones de la naturaleza divina. Esto es como decir que el ser humano en la mejor condición, a pesar de que somos pecadores, en el mejor deseo que tenga de hacer muchas cosas y que sean cosas buenas, pero todo lo nuestro está manchado por el pecado, no nos asiste el poder de poderlas hacer. Por ejemplo, estamos destruyendo el planeta. Queremos revertir todas las cosas, pero ya nos queda imposible revertirlas. No tenemos el poder. Ya hay huellas en toda la tierra y son huellas que están ahí y que aunque pudiéramos mejorar un poco el caos que estamos haciendo, nos queda imposible revertir, ¿no? Dios creó al ser humano, lo creó perfecto. Nosotros los seres humanos pecamos contra Dios y nos hemos echado a perder.
Dios nos ama y Él quiere que nosotros seamos salvos. ¿Tendrá Dios el poder de salvarnos? Nosotros quisiéramos salvar el planeta, los animales. Hoy el hombre pues tiene muchos anhelos, quiere llegar a la luna, a las estrellas. No tiene el poder de hacer muchas de las cosas que desea. ¿Podrá Dios salvar al ser humano que se echó a perder por el pecado? ¿Qué opina, querido estudiante de la escuela bíblica con liderazgo? Pues nosotros sabemos que sí, porque Él no solamente tiene el amor y el deseo de salvarnos, sino que tiene el poder de hacerlo y tiene los recursos. Y Él hizo lo que solamente en una mente perfecta y santa como la de Dios puede nacer en una mente infinita y tan pura y santa, entregar a su Hijo Jesucristo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna y sea hecha nueva criatura. Morir al pecado para que sea hecha una nueva criatura. Y Dios también va a hacer cielos nuevos y tierra nueva, y todo va a ser nuevo. Nosotros no podemos hacer eso. Entonces, el poder de Dios es la que le da vida y acción a todos los demás atributos, su misericordia, su amor, su bondad y demás, porque tiene el poder de hacerlo. El poder de Dios entonces es como Él mismo. Él es infinito, Él es eterno, Él es inconmensurable y su poder es igualmente infinito, eterno, inconmensurable, porque sus atributos como Él son indivisibles, son inherentes a Él mismo. Dios no adquirió poder, Dios no adquirió amor con el tiempo, Dios no desarrolló bondad, Dios es amor, Dios es poder, Dios es misericordia, Dios es bondad. Y Dios es, cada uno de sus atributos son inherentes a su propia persona, como eterno es Él e infinito, así también todos sus atributos. El salmista dijo en el Salmo 62:11, en el Salmo 62:11, escribió el salmista, una vez habló Dios, dos veces he oído esto, que de Dios es la fortaleza. El salmista está relatándonos una experiencia personal. Y él dice que Dios había hablado una vez y que él ya lo había escuchado dos veces. Y que tiene que ver con el poder de Dios, que tiene que ver con la fortaleza, el poder. Que la fortaleza, que el poder le pertenecen ¿a quién? A Dios. Esto es conocer a Dios. Por eso decía al comienzo, si nosotros no conocemos a Dios y sus atributos, no tendremos un concepto claro, correcto de Dios. El salmista iba conociendo a Dios y él iba fortaleciendo esa relación que tenía con el Dios. Nosotros conocemos los atributos de Dios en la misma medida que estamos conociéndole a Él a través de su palabra. Su palabra nos está diciendo lo que Dios mismo dijo acerca de Él. Dios dijo que de Él es la fortaleza. De Dios es la fortaleza, de Dios es el poder. Sabemos que Dios es amor porque Él dijo, porque Él mismo nos lo manifestó a través de la segunda persona de la Trinidad. Dijo, Dios es amor. Bueno, eso está revelado a Juan, cuando Juan dice Dios es amor, allí en sus epístolas. Dios atestigua así él mismo entonces de lo que es Él. Y cuando Él habla, podemos tener la certeza de que Él habla la verdad. Tu palabra es verdad. Por ejemplo, Mateo capítulo 24, 35, dice que el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Esto lo dice nuestro Señor Jesucristo. Hablando de sí mismo, de su palabra, que es la palabra de la Trinidad divina, dice que es imposible que sus palabras pasen. Cuando su palabra nos manifiesta algo acerca de Dios, esa es una verdad eterna. Y cuando Dios habla y da una profecía o nos expresa algo del pasado, del presente o del futuro, eso es la verdad y es invariable, no puede ser modificada porque tiene el poder, Dios tiene el poder de cumplir todo lo que habla. ¿Cuántas veces nosotros como seres humanos hablamos, prometemos, decimos, expresamos el verdadero y más sincero deseo
de nuestro corazón, pero luego son palabras que se lleva el viento, porque o lo olvidamos o aunque lo dijimos de corazón en un momento, bajo unas circunstancias, luego cambian las circunstancias y ya nosotros no vamos a cumplir la palabra. Pero Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Sus palabras no pasarán y su palabra nos habla de un Dios todopoderoso. Y esa es una verdad inmutable, permanece. Miremos lo que dice en Daniel 4:35. Vamos a ir al libro de Daniel, Daniel 4:35. Daniel 4:35, aquí tenemos el momento en que Nabucodonosor se había creído tan grande y se ufanaba y se enorgullecía de la ciudad que él había hecho y decía, no es esta la gran ciudad que yo creé. Y por causa de su pecado, pues Dios lo castigó. Dios lo castigó y él tuvo que estar 7 años pastando como una bestia de campo. Pero luego que Dios le restituyó a su estado anterior, o sea que le devolvió la razón, eh, Nabucodonosor pudo expresar estas palabras porque Dios se le manifestó a él y él dijo, todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. El Altísimo hace lo que Él quiere con el ejército del cielo y con los habitantes de la tierra, y no hay quien pueda impedírselo ni cuestionar lo que Él hace. Consideremos por un momento esto que está diciendo Daniel y que lo está diciendo respecto de nuestro Señor, Dios Todopoderoso, porque Dios se le ha revelado después de que le pasó su locura a causa de su arrogancia, de su orgullo. Nabucodonosor se creía muy fuerte y poderoso, pero Dios le hizo ver que él no es absolutamente nada si Dios no se lo permitiera. Y él puede reconocer y decir, todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Él mismo, que decía, yo soy el gran rey Nabucodonosor, y todo lo que he querido ha hecho, y he hecho esta gran ciudad de Babilonia para mí, la he hecho con mi poder. Él ahora dice, todos los habitantes, incluyendo los reyes y todos los que habitan la tierra, son considerados como nada. El Altísimo hace lo que Él quiere, Él lo experimentó. En su arrogancia Dios lo humilló, quedó convertido allí como una bestia. Y no solamente Él reconoció que Él hace todo lo que Él quiere con todos los hombres que son como nada, sino que Él hace lo que Él quiere con los ejércitos del cielo y con los habitantes de la tierra. Y que no hay nadie, que no hay quien pueda impedírselo. No hay nada ni nadie que pueda impedir el poder de Dios. Cuando Dios habla, se ejecuta. Cuando Dios dijo sea la luz, pues fue la luz. Y punto. Y no hubo poder que lo pudiera cambiar. Entonces, Daniel 4:35 dice, todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. El Altísimo hace lo que Él quiere con el ejército del cielo y con los habitantes de la tierra, y no hay quien pueda impedírselo, ni cuestionar lo que Él hace. ¿Quién dice esto? Dios. Lo dice a través de Nabucodonosor, porque Dios le está revelando a Nabucodonosor acerca de sus atributos. Y esto, pues, es lo que claramente vemos que Dios manifestó para los seres humanos y solamente por su gracia, por su misericordia y por su amor. Dios no necesita revelarse a nosotros para hacernos ver y que nosotros creamos que Él es todopoderoso, pero lo hizo y lo hizo por amor, por misericordia y porque no quiere que nadie se pierda. Nosotros perdimos ese concepto de Dios porque no le conocíamos, ni le buscábamos, ni le amábamos. Pero en cuanto a que Él hace todo lo que quiere y que tiene todo poder y que ese poder es incuestionable, cuando Dios se hizo hombre en la persona de Jesús, allí al nacer en un humilde pesebre, y ese ya es un hecho poderoso, que el Dios todopoderoso haya querido nacer en un humilde pesebre, bajar a ese estado de humildad, de humillarse a sí mismo, ese es un poder.
Y ese es un poder, sin perder la humildad y el amor. No humillarse con arrogancia. Hay personas que dicen, humilde, yo soy muy humilde, y lo dicen con arrogancia, ¿no? Dios se hizo humilde, pero esa humildad y mansedumbre es realmente una humildad genuina y verdadera. Y eso tiene que ver con su poder. Y él puso de manifiesto, pues, que realmente él hace todo lo que quiere. Por ejemplo, él manifestó su poder en nacer en un pesebre, en crecer dentro de un hogar funcional, aunque no fue hijo de José. Él creció en un ambiente, un hombre, una mujer, para darnos grandes enseñanzas de su diseño perfecto, que no puede ser variado, aunque el hombre quiera y piensa que lo va a imponer. Dios va a poner todo en orden, pero con respecto miremos a las cosas prácticas de la vida, ¿no? Por ejemplo, cuando él se encontraba con los leprosos, yo puedo sentir todo amor y compasión por un leproso y sentir todo el deseo de sanarlo, pero que yo lo pueda hacer, eso es otra cosa. En, en esta experiencia de capítulo 8, Mateo capítulo 8, versículo 3, cuando Jesús se encuentra con un leproso, este capítulo nos deja ver que Jesús dice al leproso que Mateo capítulo 8, 3, voy a buscarlo aquí para leerlo textualmente. 8, 3, cuando Jesús sana a un leproso y le dice, Jesús extiende la mano y le toca diciendo, quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Porque es que venía un leproso y le decía, Señor, si quieres puedes sanarme, si quieres puedes limpiarme. Ahora, este leproso, por revelación divina, sabía que Dios tenía el poder de sanarlo. Él se preguntaba, Señor, ¿tú quieres? Porque su voluntad es buena, agradable y perfecta, pero también se ajusta a lo que es justo. Y este leproso le preguntó, Señor, si quieres, puedes sanarme. Jesús le extiende la mano y le toca diciendo, quiero, sé limpio, y al instante su lepra desapareció. En este entonces, la humanidad tenía mucho temor porque veían la lepra como una enfermedad altamente contagiosa y ni siquiera les tocaban. Pero Jesús, en su poder infinito, tocó al leproso y manifestó que él quiere y que tiene el poder y que nadie se lo puede impedir y que cualquier enfermedad, la lepra, le obedece. Bueno, yo no sé cómo una enfermedad, si es que tiene oídos o no, no se trata de eso. Se trata de que no hay ninguna enfermedad, no hay nada que pueda resistir el poder de Dios. Él dice, quiero ser limpio. ¿Y qué pasa? Que al instante la lepra desapareció. También lo vemos en el Evangelio según San Juan, capítulo 11, en esta historia muy bonita que se nos narra aquí en el capítulo 11 del Evangelio según San Juan. Eh, Vamos a ir aquí, San Juan 11, acerca de la resurrección de Lázaro. Ustedes más o menos conocen el contexto de la historia de Marta y María cuando su hermano enferma y ellas mandan llamar a Jesús. Jesús tiene una demora de 4 días porque tiene un plan claro. Él quiere manifestarle al ser humano que tiene poder para resucitarle, para darle vida de entre los muertos. Ahora preguntémonos, nuestro Señor Jesús tiene ese gran deseo de resucitar a Lázaro. ¿Podrá hacerlo? ¿Podrá simplemente con una voz mandar al que está muerto que se levante? Y ya de 4 días las hermanas dicen, hiede, por favor, no lo vayas a sacar así, que su hedor nos va a marcar más. ¿Y tendrá el Señor el poder de hacerlo? Él lo hizo en ese tiempo histórico y que fue real y verdadero. Y entonces la historia nos dice que habiendo clamado a gran voz, dice, y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Juan 11:43. ¿Se levantará este muerto? ¿Saldrá de la tumba?
Ustedes ojalá lean la historia completa que está en el Evangelio según San Juan, capítulo 11, y que va del versículo 38 hasta el 44, y va a encontrarse con esta historia tan impactante y hermosa. Dios todo lo que quiere hace porque le asiste su poder, y ni la misma muerte le puede resistir. Y ustedes van a encontrar ahí cómo el que estaba muerto se levantó y aún atado y todo como estaba, debió haber sido muy impresionante, pero la alegría de Marta y María, ver que él salía y luego Jesús manda que le desenvuelvan y que le dejen libre, y ahí tenemos una manifestación de su gran poder porque él todo lo que quiere hace. Recuerden la pregunta que teníamos ahí pendiente. ¿Habrá algo que sea imposible para mí? Jeremías 32:27, ¿no? Yo soy Dios de toda carne, y la pregunta que él hace es, ¿habrá algo que sea imposible para mí? Y acá Lázaro responde al llamado del Señor, y el que estaba muerto se levanta y viene. Otro momento bien particular lo encontramos en el Evangelio según San Marcos. Si quiere, vaya usted al Evangelio según San Marcos, capítulo 4, y es una historia bien bonita como todas, y todas nos están manifestando el poder de que Dios tiene, por ejemplo, sobre las enfermedades, sobre la muerte. Ahora sobre los elementos. En este caso, miremos el viento y los mares. En este capítulo 4, de los versículos 35 al 41, pues se levanta una tormenta después de que Jesús le dice a sus discípulos que pasen al otro lado. Jesús se queda dormido allí en el cabezal, en la barca, y se desata una tormenta, pero una señora tormenta, ¿no? Los vientos soplan y el mar está eh, haciendo sucumbir, abnegar la barca. Y los discípulos entonces levantan al Señor, le piden su ayuda, y se levanta el Señor con esa serenidad, con esa paz, con esa seguridad, porque le asiste el poder sobre los vientos y los mares. Y dice el versículo 39 de Marcos 4, y levantándose reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Yo no sé si el Señor tuvo que levantar la voz de una manera muy alta o no. Lo que quiere decir es que cuando él levantó su voz para reprender, según otros evangelios que dice que a gran voz, como lo hizo con Lázaro, le dice a gran voz, no es porque él necesite un tono de voz muy fuerte para que se le obedezca, sino para llamar la atención de todos nosotros, que le asiste todo el poder. Ahora, ¿le obedecerá el viento y el mar? ¿Le obedecerán los vientos y los mares al Señor? Bueno, él todo lo que quiere hace con su gran poder. ¿Cómo no le va a obedecer la naturaleza que él creó de la nada? Toda la naturaleza le obedece. E inmediatamente se hizo grande bonanza, porque dice el texto, calla, enmudece, y cesó el viento y se hizo grande bonanza. No solamente enmudecieron, sino que inmediatamente esas olas que estaban agitadas, inmediatamente, ¡pum! ¿No? Una cosa es que cese el viento, pero otra cosa es que el mar que está así en un movimiento continuo, eso puede pasar mucho tiempo antes de que el mar se aquiete y baje a la quietud de estar plana. Pero inmediatamente se hizo grande bonanza y la barca continúa su viaje tranquilamente. Maravilloso es nuestro Dios y digno de ser adorado. ¿Tendrá Dios autoridad y poder suficiente sobre los demonios? ¿Qué piensan ustedes? ¿Habrá algo imposible para Dios? ¿Le obedecerán los demonios? No uno ni dos, sino miles y miles de demonios. Y todos los miles de millares de demonios y millones, no sabemos su número ni nos interesa, pero Satanás y todos sus secuaces le obedecerán. Hay también aquí mismo en Marcos capítulo 5, Marcos 5, y voy a leer el versículo 9, pero les voy a dar un pequeño contexto, y esto tiene que ver con el endemoniado gadareno. Jesús dice, me es necesario pasar por Gadara, y allí cuando él desciende de la barca se encuentra con un endemoniado que habita entre las tumbas, porque nadie le puede sujetar ni con cadenas ni con nada.
Y tan pronto él se acerca allí a ese lugar porque él siente una necesidad de su compasión, de su amor, de ir a rescatar a un hombre. Y él llega hasta los lugares más bajos de la tierra para rescatar a cualquiera que él en su soberanía, poder, misericordia, amor y corazón lleno de una justicia verdadera quiera liberar. Llega hasta este hombre que nadie le podía ya contener ni con cadenas ni con grillos. No había forma de controlar a este hombre a causa de los poderes demoníacos que vivían en él, que moraban en él. Y dice que Jesús le confronta, los demonios le están diciendo, hijo del Dios Altísimo, no has venido ha venido a atormentarnos. Lea usted allá en casita todo el relato bíblico, ¿no? Que ya les dije, aquí donde se encuentra, del versículo del capítulo 5 del 1 hasta el 20. Y cuando ellos le piden al Señor que no los saque de allí, que los deje ir allí a algún lugar, pero el versículo 9 Jesús le pregunta, ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo, Legión me llamo, porque somos muchos. Estos muchos que están allí no tienen ningún poder. Inmediatamente tienen mucho poder, pero no frente a nuestro Dios. Y ellos reconocen que ciertamente nuestro Dios es un Dios poderoso. Y cuando el Señor les da la orden de que salgan de él, mire, yo solamente anoté acá el versículo 9, pero ustedes pueden leer un poco más. Jesús les da la orden de que salgan e inmediatamente ellos salen porque tienen que obedecer a nuestro Dios Todopoderoso. En la persona de Jesús está manifestando el poder del Padre, de toda la divinidad que reposa sobre Jesús. Jesús hace todo lo que el Padre quiere. Así que Él está manifestando el poder de Dios sobre los demonios. Los demonios obedecieron. Ellos le pidieron a Jesús permiso de entrar en unos cerdos. Ellos no arbitrariamente fueron a donde quisieron. Y Jesús se los permitió y ellos fueron a los cerdos y esos cerdos se despeñaron y cayeron en el mar. Una legión es un número muy grande, pueden llegar a ser miles, miles de demonios. Jesús con una palabra suya les ordenó que salieran y ellos salieron. Y para nuestro Dios no hay nada difícil. Esto es el amor de Dios que nos rescató a nosotros del poder de Satanás, de los vicios, de malas costumbres, malos hábitos y que nos está perfeccionando hasta el día de hoy. Entonces recordemos que ese Salmo 62:11, que en el Salmo 62:11, que se nos hace, que ya habíamos leído al comienzo, que dice que de Dios es la fortaleza y de Dios solo. Es de Dios la fortaleza. Una cosa he escuchado y 2 veces he oído esto, que de Dios es la fortaleza. De Dios es la fuerza, el poder. Él hace todo lo que quiere en los cielos y en la tierra y con los moradores de la tierra. Es bonito entonces que nosotros conozcamos al Dios que adoramos, sepamos que Él es todopoderoso, no sea que nos imaginemos que es un diosito o que es un Dios con un poder sobrenatural. No, para Él nada es sobrenatural, es su poder natural de sí mismo. Para nosotros toda manifestación de Dios es sobrenatural para lo que nosotros podemos. Todo lo que Él dejó establecido acá en la tierra, sobrenatural que Él multiplique peces y panes. Para nosotros eso es sobrenatural porque no obedece a las leyes que Él ya estableció para acá, pero para Él es apenas de su naturaleza divina, todo su poder. Ni una sola criatura en todo el universo tiene siquiera un átomo de poder si Dios no se lo hubiera dado. ¿Por qué tienen poder los demonios? Dios les concedió un poder. ¿Por qué el hombre tiene poder? Dios desde la creación le dio poder y autoridad. Esa autoridad y poder pues se ha distorsionado y dañado por causa del poder, del pecado, ¿no? Su poder, el poder de Dios, no es algo que Él puede adquirir ni que está en las manos de ninguna otra autoridad para que se la entregue a Él.
Dios no adquirió, Dios no desarrolló, Dios no ha logrado y perfeccionado sus atributos. No, Dios no ama hoy más que ayer. Dios no es más poderoso hoy que en el infinito pasado. No, Dios es eternamente, mire hermanos, esto es sorprendente. Dios es eternamente poderoso. No es más poderoso hoy, porque su poder es infinito y le pertenece a Él, como que Él es Dios y que existe. Así es su poder. El poder de Dios, entonces, existe en sí mismo, en Dios mismo, y ni aún los poderes humanos con toda su tecnología y unido con todos los poderes demoníacos pueden contener a Dios, ni tampoco la ciencia y la tecnología humana pueden añadirle y darle conocimiento a Dios para que hoy sea más poderoso que ayer. Dios le ha permitido al hombre a través de la ciencia conocer la lógica con que Él ha creado todas las cosas. El hombre sí puede desarrollar conocimiento y poder. Siempre será limitado, siempre será pequeño, siempre será minúsculo respecto al poder de Dios. Pero nuestro Dios es un Dios absolutamente poderoso que Él no incrementa su poder. Es todopoderoso. Y Él mismo es la causa central y el originador de todo poder. ¿Por qué una minúscula ser unicelular tiene vida? ¿Quién le metió vida a ese ser unicelular y le dio poder para que tenga y pueda ejercer ciertos movimientos? Por el poder de Dios. ¿Quién le dio vida y poder y fuerza a los grandes monstruos marinos y a los grandes dinosaurios que vivieron en otro tiempo? Dios. ¿Por qué poder existe el universo y se mantiene en un orden a todo aquello que el hombre llama un caos del universo? No es un caos, sino que es un universo diseñado y que está en un orden perfecto. Un meteorito no cruza por aquí y cruza por allá y cae uno aquí en la Tierra porque hay un desorden. No, hay un diseño preestablecido por el poder de Dios. Y todo manifiesta que hay un Dios poderoso, que hay un Dios poderoso. Si Él desatendiera un segundo su universo, ese universo en un segundo se destruiría, pero Dios es el que lo sustenta todo. En la naturaleza de Dios hay infinitamente más poder que el que todas sus obras revelan. Nosotros vemos todo lo que está aquí en el universo. Ahora con estos nuevos telescopios y todo lo que el hombre pueda diseñar y aún más potentes, todo eso nos revela es que hay un Dios poderoso, que hay un Dios maravilloso, que hay un Dios que todo lo puede. Eso lo dice Romanos. Allá ahora les muestro ese texto, pero Job 26:14 dice, esto es solo una muestra de su infinito poder. Lo dice Job 26:14 en la Reina Valera contemporánea. Esto es solo una muestra de su inmenso poder. Lo que de él sabemos es apenas un susurro. La fuerza de su poder, ¿quién puede comprenderla? Mire, hermanos queridos, aquí cómo Job se expresa. Permítame, yo voy aquí un momentico al libro de Job, el capítulo 26, para cuando Job empieza a proclamar acerca de la soberanía de Dios y inspirado por Dios dice que todo lo que él puede hablar acerca del poder de Dios y todo lo que él ve y lo que el hombre pueda ver es apenas una muestra de su inmenso poder. Todos nosotros miramos el cosmos o vemos un ser minúsculo, el átomo que decía el ser humano que era la partícula más pequeña e indivisible. Y hoy tenemos las bombas atómicas que consiste en dividir el átomo y a través de eso que llamaban indivisible, ahora estamos destruyendo el planeta. Y cuando contemplamos todo eso, ya en lo más ínfimo y pequeño como en lo más grande y el cosmos, dice Job, que eso es solo una muestra de su infinito poder. Lo que de él sabemos es apenas un susurro, un vislumbre pequeño. Es como la superficie de su poder, la fuerza de su poder. ¿Quién puede comprenderla? Por eso, hermanos, ni en la eternidad llegaremos a comprender toda la inmensidad no solamente del
del poder omnipotente de Dios, sino de todos sus atributos. Van más allá de todo lo que podemos imaginarnos. La cruz, con nuestro Señor entregando su vida, es una manifestación gloriosa de su amor manifiesto en el poder de entregar su vida. Pero vamos a conocer mucho más de su amor y de ese amor que se muestra llevándonos a lugares que Él fue a preparar a nosotros simples mortales pecadores. Partes de sus caminos, nosotros vemos su poder en la creación. Nosotros contemplamos en la armonía de todas las cosas, vemos que Dios está mostrando allí lo que es apenas su poder. Habacuc 3:4 en la versión Reina Valera contemporánea dice: su resplandor es como la luz, brillantes rayos salen de su mano, allí está escondido su poder. El resplandor, su resplandor es como la luz. Jesús es la luz y vino al mundo. Y de él salieron rayos brillantes, pero en la persona de Jesús está escondido todo su poder y conoceremos más y proseguiremos en conocerle mucho más. Tenemos que conocer más de él y tenemos que profundizar aquí en nuestro peregrinaje más de Dios. Lo que todo esto quiere decir, hermanos, es que sencillamente el poder de la divinidad es inconcebible, inmenso, incontrolable, inmensurable, y que las terribles manifestaciones de poder que Él obra en la naturaleza son solo una pequeña muestra de su poder infinito. Cuando nosotros vemos todo el cosmos y los mares y el sol y las estrellas y todo el universo creado y las cosas pequeñas que aún nos llenan de asombro, lo único que nos muestran es que de esa manera se hace visible el poder de Dios desde la misma creación del universo. Romanos 1:20 dice esto, dice: porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusas. Entonces, toda la creación nos muestra el poder de Dios, no en toda su totalidad. Dios va a deshacer todo lo que fue hecho y va a hacer cosas nuevas y puede hacer todo lo que Él quiera. Consideremos un poquito el poder de Dios en la creación. El Salmo 89:11 dice: los cielos te pertenecen y la tierra también. Todo lo que hay en el mundo es tuyo, tú lo creaste todo. Esto lo dice el Señor y Él nos está diciendo: todo le pertenece a Él, todo lo creó a Él, todo lo creó Él. También nos dice el Salmo 33:6 en la versión Reina Valera contemporánea: con su palabra el Señor hizo los cielos, todo lo creado lo hizo con un soplo de su boca. El Señor habló y todo fue creado. El Señor ordenó y todo apareció. Esto sí es poder, hermanos. El hombre de la nada no hace nada. El hombre de la nada no logra nada. El hombre hace cosas a partir de las cosas creadas por Dios. Entonces, si diseña un auto y ese auto funcional y tiene mucha lógica para que funcione, lo hace a partir de toda la creación y aún tiene que observar el diseño de las cosas creadas y de esa lógica logra sacar un auto o un avión o lo que hace. Pero Dios, a partir de la nada, un soplo de su boca, y creó todo de lo que no existía. Su poder para conservar todas las cosas. Salmo 36:6 dice: tu justicia es como los montes de Dios, tus juicios abismo grande. Oh Jehová, al hombre y al animal conservas. Dios tiene poder para crear, pero Dios tiene poder para conservar. Y luego también veremos que Dios tiene poder para juzgar y para derramar juicios, para deshacer lo que hay y volverlo a la nada. Pero Él es el que conserva hasta el día de hoy. Si no fuera por el poder conservador de Dios, ya no tendríamos este planeta. Por lo menos estaría en caos, no desaparecido. Hebreos 1:3 en la Reina Valera contemporánea dice: el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder,
habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Eso está en Hebreos 1:3. Entonces dice aquí claramente que Él es quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Él es el que sustenta todas las cosas. Él las creó y las sustenta. El hombre solo logra hasta donde Dios le permite, pero quien finalmente tiene todo bajo control es Dios. Y en su poder también es el que gobierna todas las cosas. Miremos, por ejemplo, que Dios tiene poder sobre Satanás. Primera de Pedro 1:8 dice, sean sobrios y velen porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor de ustedes buscando a quien devorar. Pero Dios es el que lo contiene. Dios es el que le pone límites. Él anda. Si no fuera por el poder de Dios, Él nos devoraría. Si le fuere posible, nos destruiría, pero no le es posible. Pero anda y Dios le restringe su poder. Satanás está lleno de odio y quiere destruirnos realmente porque él vino a robar, matar y destruir, pero Dios es el que tiene el gobierno finalmente de todas las cosas. Asimismo, él también restringe al hombre de la corrupción natural, del ser humano, porque es pecador. En Romanos 3:14 leemos respecto del hombre, dice que su boca está llena de maldición y de amargura. El versículo 15 dice, sus pies se apresuran para derramar sangre. ¿Cómo triunfarán? ¿Cómo triunfarían la licencia? Perdón. Romanos 3:14 y 15 dice, su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Y lo que estoy viendo acá, hermanos queridos, es que esta es la intención del corazón del hombre. Si no fuera porque Dios restringe esa maldad, realmente que el hombre se ensañaría sobre el hombre de una manera brutal, muy brutal. Si lo ha hecho hasta ahora es porque Dios, en su infinita misericordia, ha tenido paciencia, pero le está restringiendo. El hombre hubiera logrado mucho más en ese poder de maldad. Consideremos también el poder de Dios en sus juicios. Esto muy rápidamente porque se me acabó el tiempo, pero cuando Dios quiere derramar juicios, lo hace y tiene el poder para hacerlo. Si Dios aún tiene paciencia con esta tierra, no es porque le falte poder, pero Él ha manifestado su poder para derramar juicios. Por ejemplo, cuando leemos Génesis capítulo 19, allí en Génesis 19, usted puede ver cómo Dios destruyó las ciudades de Sodoma y Gomorra por causa de su pecado. Y él envió fuego desde el cielo y las consumió. Sacó antes al justo Lot, pero luego destruyó esas naciones. En Génesis 7:8 también nos encontramos como para Dios no fue ningún problema destruir a causa del pecado de la maldad, no sin antes preservar a Adán, a Noé y su familia. Él destruyó todo con agua. Envió un diluvio, 40 días, y llevó las aguas hasta los montes más altos. No hay ningún problema para nuestro Dios derramar juicio. Un día comparecerá todo hombre delante de Dios. Y Él no tiene afán. Y ahí, uno por uno, comparecerá todo hombre no arrepentido y que no aceptó a Cristo. Y aunque aquí crea que haya muerto haciendo lo que quiso, tendrá que comparecer ante Dios. En Génesis capítulo 7 y 8 ustedes pueden leer toda la historia del diluvio. En Éxodo capítulo 5 al 14 ustedes pueden leer también el juicio que Dios derramó sobre Faraón y Egipto cuando se resistían dejar salir al pueblo de Israel. Mire usted con detención esos capítulos y dése cuenta que si Dios quiere derramar sus juicios, lo va a hacer. Romanos 9:22 dice, ¿y qué si Dios queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción? ¿Y qué? ¿Y qué si Dios queriendo mostrar su ira y hacer notorio qué? Su poder. Él soporta con mucha paciencia los vasos de ira. Hermanos, Dios tiene mucho poder.
tiene mucha paciencia. Esa paciencia la acompaña con su poder, amor, paciencia misericordiosa. Pero un día esos vasos ya han sido preparados para la destrucción y comparecerán delante de Dios. Así que nosotros debemos temblar ante ese Dios, hermanos queridos. Debemos decirle, Señor, ciertamente que tú todo lo puedes, para ti no hay nada difícil. Nos has demostrado, así como de una manera superficial, y ya eso nos deja a nosotros anonadados, nos deja a nosotros llenos de asombro del Dios que tiene control sobre los mares, los vientos, las enfermedades, la muerte. El sol y la luna tienen que obedecer cuando Él les da la orden de que se detengan. La sombra puede retroceder sin que haya un caos en el universo, porque Dios todo lo puede y todo lo que quiere Él ha hecho. Nosotros debemos de obedecerle, inclinarnos ante Él y adorarlo, ya que Él se está revelando a nosotros y decirle, Señor, muchas gracias, porque también has diseñado con tu poder un plan de salvación y de eso vamos a hablar en la próxima clase. El poder de Dios para salvar a la humanidad perdida en sus delitos y pecados. Y este es un poder para salvación y vida, para aquellos como nosotros, toda la humanidad, que estábamos perdidos. ¿Quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en loores, hacedor de maravillas? Hacedor de maravillas. Recuerden Jeremías 32, 27. Recuérdenlo allí en su corazón, en su mente. Yo voy a tratar de volverlo a repetir, que dice, he aquí yo soy Jehová, Dios de toda carne. He aquí yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea imposible para mí? Con esa pregunta me despido, para resaltar que para Dios no es imposible salvar al ser perdido en sus delitos y pecados y que Él está ofreciendo salvación y vida eterna. Padre, te damos muchas gracias por este tiempo que hemos pasado para contemplar estos hermosos pasajes y que nos hablan de tu poder, de tu gracia y de todo lo que tú quieres hacer para rescatar al hombre y que ya lo has hecho a través de tu Hijo Jesucristo. Tú te has revelado a nosotros de muchas maneras para que nosotros tengamos la convicción de que tú eres todopoderoso. En todos tus atributos eres todopoderoso y que tú quieres y tienes el poder de rescatar al hombre de su pecado y que lo haces con amor. Por eso, Padre bueno, gracias por haberte revelado a nuestras vidas. Y ahora, Señor, ayúdanos a compartir con otros la verdad de al Dios que adoramos, el Dios lleno de misericordia, amor y bondad. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Un abrazo para todos ustedes, mis queridos hermanos. Dios les bendiga. Y el próximo martes estaremos concluyendo el tema del atributo del Dios omnipotente.